Doctora Soriano hizo su tesis doctoral en la Universidad de Murcia, una tesis brillante sobre un estudio contrastivo entre inglés y castellano, también sobre las emociones, que es una de sus áreas y de lo que nos va a hablar hoy, de especialización especialmente sobre la ira. Es un estudio de referencia para todo aquel que quiera saber cómo se conceptualiza y cómo se habla de la ira en estas dos lenguas. Actualmente dirige y coordina los proyectos de investigación en este centro de investigación suizo, en BID y otros sobre la metáfora, que va a ser realmente el centro del tema de la charla de hoy, así que no voy a dar muchos detalles, pero sí que os diré que son proyectos multidisciplinares, donde hay psicólogos y lingüistas y psicólogos de diferentes ámbitos y especialidades, psicología social, antropológica, emocional, multidisciplinar, que es lo que se lleva hoy en día. Dentro de sus publicaciones, como siempre, muchas muy buenas, pero yo voy a destacar sobre todo una que acaba de salir, es un libro publicado que se titula Componentes del significado emocional, Components of Emotional Meaning, que está publicado por la Universidad de Oxford, y que, si queréis saber más sobre lo que vamos a ver aquí, cómo se conceptualizan y qué significan los nombres de las emociones en diferentes lenguas del mundo, pues es fácil y es referencia obligada. Nada más sobre, salvo darle paso a la doctora Soriano, sí recordaros a todos que, por favor, firméis las hojas de asistencia para los que queréis, para lo que queráis, para la ciencia lingüística o para los certificados. Y doy la palabra a la doctora Soriano. Muchas gracias. Miraire, ¿me oís bien? Gracias a ella, a su grupo de investigación que me ha invitado también, gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Espero que lo que empezamos ahora sea un diálogo sobre un tema que imagino que a todos nos resulta muy interesante, en principio, las emociones, ya que todos somos, en cierta manera, usuarios de las emociones y las disfrutamos y padecemos en igual medida, y por tanto es un tema del que todos tenemos algo que decir. Pero espero que con la información que os voy a ir dando a lo largo de la tarde, al final de la charla tengáis todavía más cosas que decir acerca de qué son las emociones y cómo se conceptualizan en español, pero también en otros idiomas del mundo. Trabajo, como ha dicho Iraide, en un centro interdisciplinar dedicado a lo que se llaman las ciencias afectivas. Como es un término un poco moderno, quizá podría explicar que son las ciencias dedicadas a la investigación de las emociones. Ciencias, porque tenemos la psicología, tenemos las neurociencias, tenemos la historia, tenemos la filosofía, muchísimos filósofos en el centro, y tenemos la lingüística también. Entonces mi tarea esta tarde va a ser explicaros, con dos estudios que dirijo y coordino como investigadora, como coordinadora general también, cómo la lingüística puede investigar el lenguaje de las emociones, qué nos dice eso acerca de cómo conceptualizamos las emociones, y son estudios interdisciplinares, puesto que están influidos por el marco teórico que proporciona la psicología de la emoción. Y al mismo tiempo, como veremos, nos puede ayudar para triangular resultados, que es uno de los objetivos de traer a colación distintas disciplinas en el estudio de cualquier objeto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿por qué diferentes disciplinas? ¿Por qué es deseable tener diferentes disciplinas en el estudio de la emoción? Las emociones, a pesar de que todos las conocemos bien y las experimentamos, como objeto de estudio científico, son notoriamente difíciles. Puedo deciros, para empezar, que ni siquiera tenemos una definición consensuada de lo que es una emoción dentro de la misma psicología. Por supuesto, si intentamos definirla que valga para cualquier disciplina, apague y vámonos. Pero incluso dentro de la psicología no tenemos una definición consensuada. Por tanto, no sabemos realmente cuántas emociones hay. No sabemos si son las mismas en una cultura que en el resto de culturas. Hay opiniones muy diversas al respecto. Esto es lo que quiero decir. No sabemos hasta qué punto reflejan las características de una cultura, hasta qué punto influyen cómo nos comportamos y otras competencias cognitivas que podamos tener. Hay todavía muchas cuestiones en el aire. Una de ellas, como he dicho, es si es universal o si es específico, cuáles son las emociones que tenemos. Y al respecto hay mucho debate. Aquí he señalado, por ejemplo, algunas de las que psicólogos como Paul Ekman sugieren que son básicas y universales. Incluyen la ira,
A ver si les puedo señalar. La ira, el miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa y en algunos inventarios también la felicidad. Se supone que son básicas y universales, o por lo menos el argumento que se da para defenderlo es que en cualquier parte del mundo esas expresiones faciales son inmediatamente reconocibles como relacionadas con las emociones que acabo de mencionar. ¿Es esto suficiente criterio para decir que estas emociones son universales? Pues ahí está el debate. Entonces, ¿de qué manera puede contribuir la lingüística? Primero, la no lingüística estudia, por ejemplo, las expresiones faciales, como ya hemos dicho, como intentan de alguna manera escribir la gramática de las emociones, codifican muy bien cuáles son los distintos movimientos que ocurren con los músculos de la cara y de esa manera intentan reconstruir la gramática de la expresión facial emocional. Otros estudiosos, sin embargo, prefieren no centrarse en las caras, sino más bien en el comportamiento del cuerpo, que también nos proporciona mucha información, y en las interacciones sociales, puesto que es en la interacción social donde se realiza realmente la esencia de la emoción. Y nosotros como lingüistas estamos más afines a esta última postura y vemos la interacción social, pero desde el punto de vista del lenguaje. ¿Cómo hablamos de las emociones? Eso es al menos en lo que yo me fijo. ¿Cómo hablamos de las emociones? No per se, no simplemente porque sí, sino cómo lo que hablamos de las emociones nos informa sobre lo que pensamos, cómo conceptualizamos las emociones. Ese es el marco teórico en el que nos encuadramos. Bien, y una vez que hablamos de este lenguaje de las emociones, hay dos maneras de entender lo que pasa. Uno puede ser que todos tenemos el mismo lenguaje emocional, en última instancia, independientemente de la lengua que hablemos, que existe un lenguaje común para todos. Otra manera de entender el tema sería, no, cada cultura y cada lengua incluso tiene su propio idioma emocional y son esencialmente ininteligibles unos para los otros. Estas son las dos posturas extremas, universalismo y especificidad absoluta. Estos son los dos polos, digamos, del continuo. Y vamos a ver qué podemos averiguar acerca de este continuo con estudios de carácter interdisciplinar como el que voy a presentar. El lenguaje de las emociones, por tanto, es nuestro tema de estudio. Y los dos proyectos que voy a presentar tratan del lenguaje de las emociones a dos niveles: el lenguaje metafórico y el lenguaje literal. Y con esto me refiero a lo siguiente. Imaginad estas tres emociones de la familia Simpson. El lenguaje literal de las emociones sería, por ejemplo, ira, desesperación, orgullo, los nombres que les damos a este tipo de emociones. Mientras que el lenguaje metafórico se trataría de otras expresiones figurativas que también usamos en la vida cotidiana para referirnos a esas mismas emociones, como podría ser quemar la sangre, hinchar las narices, en el caso de la ira, o verlo todo negro, caer en la desesperación, en el caso de la desesperación, naturalmente, y en el caso del orgullo, estar más ancho que largo, o incluso tragarse el orgullo. Expresiones figurativas, ¿de acuerdo? Estos son los dos objetos de estudio: lenguaje literal, lenguaje metafórico. Y vamos a empezar hablando del lenguaje metafórico. La primera pregunta que cabe hacerse acerca del lenguaje emocional metafórico es si es arbitrario. Tenemos todas estas expresiones figurativas que aparecen en el lenguaje, que usamos cotidianamente, unas más creativas, otras más convencionales, pero ¿son accidentes o tienen algo que ver unas con las otras? Esa es la cuestión. Y la respuesta clara a esa pregunta es: no son accidentes, en muchísimos casos están relacionadas, están motivadas, vemos que son, en cierta manera, regulares. Vamos a seleccionar una nada más de las que he puesto aquí, quemar la sangre, y aquí tenéis otro montón, entre otras muchas, de expresiones figurativas en español muy parecidas a quemar la sangre, en el sentido de que ellas también sugieren que existe una relación conceptual entre la ira y el fuego, que entendemos la ira como emoción general en términos de fuego, y por eso podemos decir que la ira es un fuego, que podemos atizar, que podemos encender los ánimos de alguien, arder de indignación, echar chispas, etcétera, etcétera. Bien, luego, lo que esto sugiere, lo que estas expresiones sistemáticas sugieren, es que existe lo que en lingüística cognitiva se denomina una metáfora conceptual.
no una metáfora lingüística, que las tenemos representadas aquí, sino conceptual. Y normalmente se representa con una fórmula como la que os he ilustrado aquí, la ira es fuego, en la que se especifica lo que representamos, en este caso la ira, y el dominio de experiencia que utilizamos para representarlo, en este caso el fuego. Esta postulación de que existen asociaciones conceptuales estables que utilizamos continuamente para representar la realidad abstracta es una propuesta que se hizo de manera explícita, al menos en los años 80, por dos lingüistas muy conocidos, un lingüista y un filósofo muy conocidos, George Lakoff, Mark Johnson, en su libro Metáforas de la vida cotidiana, y explícitamente definen la metáfora conceptual como un proceso psicológico que consiste esencialmente en entender y en experimentar algo en términos de otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, este algo y esta otra cosa son dominios de experiencia. Normalmente conceptualizamos lo abstracto, por ejemplo las emociones, reciclando, utilizando conocimiento, estructura que pertenece a un dominio más concreto de la experiencia. Por ejemplo, el fuego. ¿De acuerdo? E importamos, por tanto, estructura y conocimiento de lo que es el fuego para explicarnos, para representar y organizar nuestro conocimiento de la ira, en este caso. Vale. Bien, algunos podréis pensar, ¿y esto no es sugerir demasiado? Que existen estas asociaciones conceptuales estables, recurrentes, que utilizamos, que de alguna manera organizan cómo vemos el mundo. ¿Son realmente conceptuales? Podríamos preguntar. La primera o la más reciente razón por la que nos sentimos los lingüistas que trabajamos en este paradigma justificados para decir sí, estos son asociaciones conceptuales y no meros accidentes lingüísticos, es que la psicología se ha hecho eco de estas descripciones de lo que ocurre en el lenguaje, han llevado a cabo experimentos, explícitamente experimentos con manipulaciones, y descubren que efectivamente estas asociaciones que observamos en el lenguaje influyen la manera en la que pensamos. Y tengo entendido que la semana que viene va a haber aquí otro compañero que también conozco, el profesor Javier Valenzuela, que os va a hablar precisamente de algunas de estas, la siguiente. Pronto, en cualquier caso, la continuación de esta charla será pronto, con ejemplos de cuáles son esos experimentos que podemos hacer donde vemos que efectivamente las metáforas conceptuales, son fenómenos de pensamiento y no accidentes lingüísticos. Pero simplemente nosotros como lingüistas podemos llegar a una conclusión parecida simplemente haciendo nuestro trabajo de lingüista. Y aquí lo que vemos es simplemente una acumulación de evidencia que nos orienta claramente en la misma dirección. Por ejemplo, la primera prueba, por decirlo de alguna manera, de que las metáforas son conceptuales es esa sistematicidad que encontramos en las distintas expresiones en la lengua. Pero la segunda es la creatividad. Vemos que en muchísimos casos inventamos, o los que son poetas, generan de manera bella nuevas expresiones lingüísticas que en última instancia están basadas, en los mismos tipos de asociaciones. Por ejemplo, esta me la acabo de inventar. Si os digo, Iraíde estaba tan furiosa que no me atreví a tocarla por si acaso me quemaba. Pues, es posible que esa expresión como tal no la hayáis oído nunca, pero posiblemente no os cueste ningún trabajo entenderla porque os imagináis que hay un fuego dentro de ella que puede contagiarse a mí si la toco, básicamente. Bien, luego, la creatividad lingüística haciendo uso del mismo tipo de metáforas conceptuales es otra de las evidencias, podemos decir, que apuntan en la dirección de que estos son fenómenos de conceptualización y no accidentes lingüísticos independientes. Otro apartado es la evolución semántica, y en este caso, de nuevo, la profesora Ibarreche tiene mucho que decir. Hay muchos estudios que sugieren que las palabras evolucionan en sus significados de sentidos más concretos a sentidos más abstractos, que es en esencia lo que subyace, el mecanismo que subyace a la representación metafórica. Otro aspecto para creer en la metáfora conceptual, la congruencia en distintos idiomas. Estos no son metáforas que ocurren solamente en español, ocurren en casi todos los idiomas que podemos investigar. Y aunque las expresiones lingüísticas concretas, por supuesto, varían, las asociaciones generales
suelen ser las mismas. Y una coincidencia de este tipo no tendría sentido si no hubiese una motivación última para todo este tipo de expresiones, ¿right? Luego, bueno, conceptuales y motivadas. Y lo último, quizá para mi gusto lo más contundente, el comportamiento. Las metáforas son fenómenos de conceptualización para pensar y por tanto se manifiestan tanto en cómo hablamos como en cómo nos comportamos. Y aquí tenéis un ejemplo material, no me lo he traído pero tengo una foto, de una corporeización o objetivización de la metáfora la ira es un fuego. Se trata de un libro, el libro Burn Your Anger, quema tu ira. Es un libro muy interesante porque en vez de abrirse como todos los libros, se abre como si fuera una caja de cerillas. Y dentro, en lugar de tener cerillas, es un libro al fin y al cabo, tiene hojas que uno tiene que arrancar y ponen estoy ardientemente furioso con, y entonces tú escribes aquello que te tiene furioso. Y a continuación, para liberarte de esa furia, quemas la hoja. Y gracias a este ritual, digamos, uno se libera de su furia. Naturalmente, si no entendiésemos la ira como un fuego, pues todo este ritual sería una estupidez y además no serviría para nada. Pero el libro se vende bien, el libro funciona porque de alguna manera corporeizamos, enact, como dicen los ingleses, llevamos a cabo, actuamos la metáfora conceptual. Muy bien. Vamos a ver. La siguiente pregunta sería, bien, metáforas conceptuales. Existen asociaciones entre el dominio de las emociones, en este caso, que es lo que estamos analizando, y otros dominios más concretos de la experiencia humana, sensomotores, por ejemplo. ¿Cómo sabemos cuáles son? ¿Cómo lo hacen los lingüistas para llegar a la conclusión de que estas metáforas existen? La primera aproximación a este tipo de estudios era de carácter introspectivo. Un hablante nativo, o dos, de hecho, como fue el caso, pensaban qué expresiones tenemos en inglés para hablar de la ira, esto y esto, caramba, son sistemáticas y proponen el análisis. Hoy en día ya no se hace así, hoy en día se utilizan corpus electrónicos, se utilizan colecciones de enorme tamaño, cientos de millones de palabras, de textos auténticos de un idioma, que provienen tanto del registro oral como del registro escrito, distintos géneros, están, los que se llaman corpus de referencia, están diseñados en cierta manera para representar lo que es un idioma mejor de lo que podría hacerlo la intuición de cualquier hablante nativo, por buena que sea su competencia en su lengua materna. El corpus está diseñado, y los estudios de lingüística con corpus, para de alguna manera superar la intuición del lingüista individual como hablante nativo de un idioma. ¿De acuerdo? Bien, hay muchas maneras de utilizar corpus para estudiar metáforas. Hay menos de las que debería, pero hay muchas maneras. Y lo que quisiera en esta charla es ilustrar, presentar cuál es la que utilizamos nosotros. Es una metodología que hemos desarrollado en el centro, Metaphorical Profile Analysis, o análisis de los perfiles metafóricos, y que básicamente consiste en lo siguiente. Para empezar, tenemos que encontrar las palabras clave que nos van a ayudar a operacionalizar el constructo. Si lo que estamos es intentando investigar la ira, lo primero es identificar las palabras de ira, los nombres de la ira en un idioma que mejor representan esa emoción. Después tenemos que decidir en qué idioma lo vamos a investigar. En nuestro caso lo hemos hecho en inglés, en ruso y también en español. Y el tercer paso es encontrar corpus representativos donde mirar esas palabras, básicamente. Bien, ¿cuáles son las palabras que hemos utilizado en nuestro estudio? Las seleccionamos con un estudio empírico previo en el que le dimos a hablantes nativos de un idioma, como podríais ser vosotros, una serie de escenarios en los que se describían situaciones en las que uno puede sentir ira, y les decíamos simplemente lista todas aquellas palabras con las que describirías cómo te sentirías en estos casos. Y después cogimos las palabras que la gente había ofrecido de manera espontánea más frecuentemente, y aquí las tenéis. En el caso del español seleccionamos ira, rabia, indignación, frustración, irritación y furia. La más frecuente de todas ellas, de hecho son dos, rabia y frustración. Bien, una vez que tenemos nuestro inventario de nombres de emociones que son salientes para los hablantes de un idioma y que representan bien
la categoría emocional que estamos investigando, el siguiente paso es ir al corpus. Seleccionamos para cada una de esas palabras en su corpus respectivo, en este caso, por ejemplo, la ira, seleccionamos 1000 concordancias de esa palabra en su contexto. 1000, aleatoriamente. Y las analizamos una a una, mano a mano, para seleccionar las que son metafóricas de las que no. Y extraemos de esas frases que nos hemos encontrado, imaginad por ejemplo la expresión Paco ardía de indignación, extraemos lo que Stefanovic llama metaphorical pattern o construcción metafórica. De Paco ardía de indignación sería arder de, en este caso, indignación, pero podría ser ira, podría ser rabia, depende de la palabra que estemos buscando. Vale, siguiente paso es agrupar estos metaphorical patterns, estas construcciones, temáticamente. Y entonces, por ejemplo, si tenemos arder de ira y encender la ira, pues estas pertenecen al mismo grupo, que tiene que ver con el dominio fuente del fuego. Vale. El siguiente paso es cuantificar, muy importante. Algo que solo nos lo permite los estudios de corpus. Naturalmente, con la introspección no podemos cuantificar. Con estudios de corpus sí. Es decir, contamos cuántas expresiones hay en total que ilustran, que representan, que ejemplifican, que realizan una metáfora conceptual. Contamos cuántas hay y también los tipos que hay. Y si eso es todo lo que encontramos en el corpus con respecto a fuego, pues tendríamos que concluir que hay 8 expresiones metafóricas que realizan la metáfora la ira-fuego y 2 tipos, simplemente. A continuación hacemos análisis de fiabilidad entre los distintos codificadores de los datos para ver que estamos haciéndolo de manera adecuada, y afortunadamente así es. Y esto nos da al final un vector de frecuencias, es decir, una cuantificación de cuántas expresiones hay para cada metáfora, y a esto es a lo que llamamos el perfil cuantitativo metafórico de una palabra. En última instancia es una tabla parecida a lo que tenéis ahí. Estos son datos inventados, pero podrían ser reales. Listamos todas las metáforas en las distintas filas, gracias. Listamos todos los términos emocionales en las columnas, y en la celda lo que tenemos es una indicación de cuántas expresiones hay para esa metáfora, para esa palabra emocional, ¿vale? Y como es un perfil cuantitativo, podemos aplicarle distintos tipos de estudios estadísticos para preguntar distintos tipos de cosas. ¿Cuáles son las metáforas más salientes para este concepto concreto? ¿Cuáles son las metáforas que distinguen entre este concepto y este otro, por ejemplo? ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo podemos colapsar todos los números con todas las expresiones y preguntarnos acerca del dominio en general. No sobre la ira, la frustración, la irritación y la rabia, sino la ira como grupo total. ¿De acuerdo? Cuando hacemos eso, que es lo que hemos hecho, efectivamente, encontramos, por tanto, un modelo de representación de la ira metafórico, un conjunto de metáforas. Algunas son más específicas, quiere decir que el dominio fuente está bastante bien estructurado, tiene muchísima información que importamos para representar la emoción. Otras son más genéricas, por ejemplo, un lugar general, una fuerza general, un objeto físico en general. Voy a dar ejemplos, vais a ver muchísimos ejemplos de todas estas, así que permitidme que pase simplemente al siguiente grupo y luego lo recuperamos. También hay metáforas primarias. Estas son metáforas en las que el dominio meta no es la ira per se, sino un aspecto de la ira. Por ejemplo, en la metáfora el cuerpo es un contenedor, no es la ira lo que es un contenedor, es el cuerpo de la persona iracunda lo que es un contenedor. Otra, la intensidad es el calor. La intensidad de la ira se conceptualiza como calor. Otra incluso, la negatividad se conceptualiza en todas las culturas con asociación al negro. Y en este caso la negatividad asociada a la ira también se conceptualiza como negro. Todo esto son metáforas que surgen del análisis concreto de los casos estudiados en el corpus. Por lo tanto, bottom up. Estas metáforas las observamos de manera sistemática en estos 3 idiomas y para estas 20 palabras en total de la ira que hemos analizado. Y finalmente, metáforas infrecuentes muy parecidas a las estructurales o específicas, pero son tan infrecuentes que de hecho las ponemos en un grupo aparte porque no son comunes a todos los términos. Por razones conceptuales las quisimos poner en un grupo aparte. Ahora sí, vamos a ver ejemplos.
fluido a presión. La ira entendida como un fluido a presión dentro del cuerpo. Lo cual justifica que podamos decir que ese fluido que sube dentro del cuerpo conforme la ira va aumentando, crea presión en las paredes del cuerpo, nosotros tenemos que reprimirla, nos asfixia, intenta encontrar salida dentro del cuerpo. ¿Cuáles son los orificios naturales? La boca, es decir, a través de la voz, los ojos, que son como los tapones de la botella, en cierta manera, también por la mirada se nos puede escapar la ira, incluso los oídos, si utilizamos la metáfora y por aquí nos sale el vapor, nos estallamos, ahora veréis algunos ejemplos. Eso es lo que ocurre, esa explosión, ese perder la cabeza, ese írsele a uno la olla, es lo que ocurre si la presión de la ira como fluido dentro del cuerpo se hace insostenible. Pero evidentemente, a no ser que me digáis lo contrario, nadie de verdad se rompe cuando expresa su ira de manera evidente. Pero lo conceptualizamos así gracias a la lógica de la metáfora. ¿De acuerdo? Como es, como decíamos antes, un fenómeno de pensamiento y no solo un fenómeno de lenguaje, encontramos expresiones pictóricas de esa misma metáfora en muchísimos casos. Aquí tenéis ejemplos en inglés. ¿Habláis inglés? ¿Suficiente para entender lo que pone? Vale. A lo mejor no lo podéis leer, pero básicamente no sé por qué embotellas tus emociones de esa manera. Y aquí tenemos el cuerpo convertido en una botella literal con su tapón incluido. Y en este caso el tapón es la cabeza. La cabeza es el tapón del cuerpo. Y dentro tenemos esa ira creciente que puede explotar y romper el cuerpo contenedor. Otros ejemplos pictóricos de qué pasa si efectivamente ocurre la explosión, pues son esos, donde uno literalmente pierde la cabeza. Muy bien, esta es la metáfora más frecuente en todos los idiomas que hemos estudiado y para todas las emociones que hemos estudiado o tipos de ira que hemos estudiado. Esta es la metáfora central, pero hay más. También la ira se conceptualiza como un fluido caliente, algo que bulle o que hierve o borbotea. Aquí tenemos otros ejemplos, de lo contrario no cabría imaginarse ese vapor que sale por las orejas, que es una expresión convencionalizada en inglés, no en español, pero que no tenemos dificultad en entender en español, aunque no exista la expresión, le salía vapor por las orejas. Bien, el fuego, del cual ya hemos dicho mucho y no hace falta decir mucho más. Aquí tenéis algunas expresiones pictóricas de la misma metáfora. Fijaos en este caso como el humo de ese incendio sale por los orificios naturales del cuerpo, por los ojos, por la boca. Fuerza de la naturaleza. Cuando la ira es incontenible e irrefrenable, entonces la conceptualizamos como una fuerza de la naturaleza, como un relámpago, un rayo, una centella, un soplo, una marea, un remolino, una ráfaga, una tempestad, una oleada de ira que nos arrastra. Esa es la ira incontenible. Aquí hay algunos ejemplos también. Por el contrario, si la ira es fuerte pero no tan fuerte, la conceptualizamos a través de una personificación como un oponente en una lucha física. Aquí tenemos a un adversario que nos invade, que nos ataca, que intenta apoderarse de nosotros, contra el que tenemos que luchar, al que tenemos que enfrentarnos, al que hay que someter para que no reine sobre nosotros. La siguiente metáfora. De nuevo, con muchas expresiones que van más allá de lo meramente lingüístico. Como un animal, en este caso es una idea parecida a la del oponente, pero enfatizando los aspectos de irracionalidad y violencia gratuita. Aquí encontramos a la ira convertida en un animal feroz, una ira brava, que nos da dentelladas, que se ceba en alguien, que nos muerde, que se come a la persona que siente la emoción, o que la carcome o la aguijonea, desbocada, y uno puede intentar amansarla, puede intentar domarla o puede darle rienda suelta, pero es la bestia, por decirlo de alguna manera, que todos llevamos dentro. Y por eso cuando utilizamos esta metáfora, la representación pictórica de las personas furiosas se parece muchísimo a la de los animales, como es natural. Locura. También hay muchísimas expresiones en las que la ira aparece asociada a vocabulario de demencia. Loco de ira, perder el juicio de frustración, frenético de furia, la ira demente o delirante, un extravío de ira, insensata, irracional, demencial, estar fuera de sí de furia, por ejemplo. ¿Vale?
De nuevo, algunos casos en los que el furioso y el loco se parecen muchísimo. Por cierto, todas estas imágenes solo hay que ir a Google, meter la palabra que os interese, dar a images y a disfrutar. Enfermedad. En algunas emociones, en algunos tipos de ira de los que estamos investigando, la emoción aparece muy relacionada a la enfermedad y encontramos vocabulario como que la ira abre heridas, que se puede contraer la frustración o ser inmune a ella o necesitar una vacuna o tener un síndrome de, no de abstinencia en este caso, pero el síndrome de la ira o la furia, secuelas de la furia de alguien, inmunización, morirse de la ira en última instancia. La ira como fenómeno que destruye el cuerpo porque afecta nuestro funcionamiento normal. Está de nuevo en inglés, pero imagino que puede entenderse ese veneno que se toma en pastillas de ira y el refrán o el dicho de que asir la ira es como beber veneno y esperar que sea la otra persona la que se muera. Muy bien. Y finalmente un arma. Dado que la ira tiene un componente de comportamiento que implica el acercarse a otro para agredirle, esto es parte de la experiencia de la ira cuando no está controlada, podemos representar este acercamiento como el tirarle a alguien un objeto arrojadizo como si fuese un arma. El objetivo es dañarle con este arma. Y por tanto, alguien es el blanco de nuestra ira, o disparamos nuestra ira o apuntamos nuestra ira hacia alguien, o la ira se dispara, incluso dardos envenenados de la ira, o desplomar, lanzar la ira sobre o contra alguien. Y de nuevo aquí, el mismo Buda, parece ser, informándonos de que agarrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de arrojárselo a alguien, pero en realidad eres tú el que se quema. Voilà. ¿Y qué hay de las metáforas más genéricas? De estas no tengo imágenes porque, como el nombre indica, al ser genérico es difícil encontrar una imagen que ilustre bien lugar o que ilustre bien ser vivo. Es más difícil, pero tenemos las expresiones lingüísticas en cualquier caso. Por ejemplo, la ira como lugar queda evidente en expresiones como el umbral de la ira, la antesala de la ira, en el fondo de la ira, hundido en la ira, caer en la frustración. La ira es un lugar del que podemos llegar, entrar y salir. O una fuerza en general que nos arrastra, que nos lleva, que tiene un ímpetu, que nos empuja. Voilà. Una entidad que se mueve autónomamente, que entra, que viene, que sale, que llega, que se va, que nos abandona, que nos ocupa. Se mueve autónomamente. Un objeto físico, y esto quiere decir expresiones en las que vemos que la ira tiene un tamaño, tiene una textura, tiene una consistencia, es dura, nos podemos estrellar contra ella, o se puede derretir, la podemos fundir, puede acrisolarse, materializarse, tener una forma, tener un tamaño. Un objeto de características físicas, cosa que la ira no es. O un ser vivo, y en este caso encontramos expresiones que enfatizan un poco el ciclo vital de todos los seres vivos, que nacen, crecen, quizás se reproducen en este caso, no he encontrado expresiones de ese tipo, mueren en cualquier caso. Una ira que respira, una ira que podemos alimentar, que podemos matar, asfixiar. Una ira, si lo entendemos en términos de plantas, arraigada, que podemos sembrar, que podemos cultivar, enraizada, o incluso en el ámbito de los animales, pues que anida en nuestro corazón, por ejemplo, ¿de acuerdo? El ciclo vital de la ira. Muy bien, hemos cubierto un poco rápido, pero no tenemos tampoco tiempo para entrar en más detalle, algunas de estas metáforas conceptuales, asociaciones entre el dominio de la ira y otros dominios de experiencia más concretos que nos ayudan a representar la emoción. ¿Qué nos dicen todas estas metáforas en última instancia? Punto número 1, que la conceptualización de la ira tiene una base corporizada, que utilizamos nuestro conocimiento de lo que le ocurre a nuestro cuerpo y al mismo tiempo expresiones relativas a la experiencia sensorial y motora para explicarnos este concepto que en general es más abstracto. Lo segundo es que gracias a esta utilización de un corpus para generar estos datos y en la cuantificación, ahora somos capaces de ver diferencias entre tipos de ira, algo que no se había hecho hasta el momento. Hasta el momento los estudios que había decían, sí, la ira es así más o menos en general, pero ahora podemos ver diferencias entre ira, rabia
y frustración, por ejemplo, y ver cuáles son las metáforas que especialmente definen este tipo de ira. Supongo que podréis imaginaros cuál puede ser la metáfora fundamental de la ira o de la furia. ¿Sugerencias? Es terrible hablar en un auditorio tan grande. Os lo digo yo directamente y así se acaba el problema. Para la ira, la fuerza de la naturaleza. Para la rabia, el fuego que quema y dura. Porque la rabia es algo que puede quedarse dentro de nosotros durante mucho tiempo. Y para la frustración, efectivamente, ese veneno, esa enfermedad que nos acompaña y nos corrompe por dentro. Esas son las metáforas fundamentales. Y el tercer aspecto es que las metáforas revelan diferencias entre culturas también. Por ejemplo, la conceptualización del cuerpo como un contenedor es universal. En la medida en la que hasta ahora hemos estudiado los distintos idiomas del mundo, esto aparece en todas partes, es una metáfora primaria. Sin embargo, la parte del cuerpo que es especialmente saliente como contenedor de la emoción depende de cuáles sean las partes del cuerpo que son más salientes en una cultura o en otra. Y hay literatura al respecto que nos permite hacer predicciones. En concreto, para la cultura rusa, por ejemplo, el concepto del alma es fundamental. En ruso se dice duša. Y sin embargo, en inglés o en la cultura anglosajona, el concepto fundamental es la mente. Este es un key concept, un concepto clave para entender la cultura anglosajona. Y como no podía ser de otra manera, cuando miramos a la cantidad de expresiones que tienen que ver con la ira como contenida dentro del cuerpo, esas partes figurativas del cuerpo que lo contienen son el alma en ruso y la cabeza o la mente en inglés. Esta es una diferencia estadísticamente significativa. Pero aún hay más. Esto hasta ahora es un estudio que podíamos haber hecho también antes, simplemente diciendo, yo tengo expresiones de la mente, pues yo tengo expresiones del alma. Intuitivamente, hasta ahora eso es todo lo que se hacía. Tenemos esta metáfora en común, pero en nuestras culturas se especifican de esta manera o de la otra. Lo que podemos hacer ahora, cuando colaboramos con compañeros en la psicología, por ejemplo, es utilizar lo que la psicología nos dice acerca de esas culturas para hacer predicciones acerca de qué es lo que debería haber en el lenguaje de estas culturas. Me explico. Para eso vamos a utilizar el concepto de individualismo y colectivismo. Esta es una de las dimensiones que Hofstede ha sugerido como criterios o dimensiones que diferencian a todas las culturas del mundo. Básicamente quiere decir que todas las culturas del mundo se encuentran en un continuo entre culturas individualistas, que son aquellas en las que el foco de atención está en el individuo y en sus derechos, en su autonomía, en su idiosincrasia, en su diferencia, en su importancia, y culturas colectivistas en las que hay más énfasis en la interconectividad de los diferentes individuos. Y por tanto, en la concepción de qué es el yo en una cultura individualista, como por ejemplo Estados Unidos, que es hasta ahora que sepamos la más individualista, esto es, por cierto, no un criterio teórico, es un criterio empírico basado en una serie de cuestionarios a los que después se analizan de distintas maneras y este criterio emerge de esta manera. Bien, en una cultura individualista, la concepción de lo que soy yo acaba en mí. Mientras que en una cultura colectivista, la conceptualización de lo que soy yo también incluye a los más cercanos a mí, a la familia, a los amigos cercanos. De modo que, de una manera casi literal, lo que te pasa a ti, mi hermano, es lo que me pasa a mí también. Lo que te afecta a ti, mi padre, es lo que me pasa a mí también. Pertenecéis, mi familia pertenece a la definición del yo. ¿De acuerdo? Bien. Si esto es así, por cierto, voy a enseñaros algunos gráficos, esto sacado del Hofstede Center, distintos grados de individualismo, esto es un continuo. Los que tienen una puntuación alta en individualismo tendrían una puntuación baja en colectivismo, claro. En este caso he seleccionado Reino Unido y España porque son los dos corpus y los dos datos que tenemos y podéis observar que hay una gran diferencia entre el Reino Unido y España en este continuo. De manera que el Reino Unido es claramente más individualista, España en comparación es más colectivista. Si esto es así, cabe hacer algunas predicciones acerca de cómo debería ser el lenguaje de la ira en inglés de Inglaterra
y en español de España. Al menos a dos niveles. Primero, debería ser la ira más negativa en las culturas colectivistas, porque si hay mucha importancia de la comunidad, del grupo, cuando la ira se manifiesta, que es una emoción que rompe la armonía social, tiene más peligro y más daño en los grupos colectivistas que en los grupos individualistas. Esa es la primera predicción. Y la segunda, por la misma razón, debería haber más lenguaje asociado a la contención, a la regulación de la ira y a la localización de la ira dentro del cuerpo en lugar de en las partes más externas, por dentro en lugar de por fuera, en los colectivistas que en los individualistas. Y eso es exactamente lo que encontramos para el contraste inglés y español. Encontramos que cuantitativamente hay una diferencia significativamente saliente entre el español y el inglés. La ira en general en el español es más negativa, y también en cuanto a regulación de la emoción y su internalización, está más explotado ese vocabulario también en español que en inglés. Muy bien, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Las expresiones metafóricas que usamos para referirnos a las emociones nos revelan sistematicidad en las asociaciones conceptuales, sistematicidad, por tanto, asociaciones conceptuales estables, diferencias entre las variantes de una emoción, una base corporeizada y diferencias entre culturas. Fin de la primera parte. Esto es lo que quería contaros acerca de la investigación del lenguaje metafórico de la ira. Ahora pasamos al lenguaje literal de las emociones, ya no solamente de la ira, sino de las emociones. Y para eso quiero presentaros el estudio GRID. El estudio GRID es un estudio llevado a cabo en colaboración con psicólogos en mi centro, que yo coordino, y en el que investigamos el significado de todas estas palabras. Y el objetivo es preguntarnos qué comunican estas palabras y, segundo, si eso es lo mismo en los distintos idiomas del mundo. Y estos son los idiomas del mundo y los países del mundo en los que hemos investigado el significado de estas palabras. En total, 23 idiomas, 27 países de todas partes. ¿Cómo la investigamos? La metodología es un poco más parecido a lo que a lo mejor se hace en psicología, pero también se hace en lingüística, claro, un cuestionario en el que preguntamos a los hablantes nativos de un idioma qué significan estas palabras. Lo que es importante, un cuestionario online, un cuestionario en línea. Lo que es importante es qué está en ese cuestionario, cómo hemos construido ese cuestionario. Y para esto nos hemos dejado influenciar por las teorías psicológicas de la emoción, que nos dicen que la emoción es, en una manera general, porque antes hemos dicho que no hay una definición consensuada, pero de una manera general, es una sincronización de 5 componentes. El componente conceptual, cómo evaluamos lo que nos ocurre, las circunstancias que hacen que una emoción ocurra. El componente fisiológico, qué le pasa a nuestro cuerpo. El componente expresivo, cómo nos expresamos con la voz, con la cara y con el cuerpo cuando experimentamos una emoción. El componente de comportamiento, cómo queremos actuar. Y finalmente, un resumen de todo eso, que es lo que se llama el componente de los sentimientos, que no es lo mismo que las emociones, que quiere decir cómo nos sentimos en general, entre bien, mal, con cierta activación fisiológica, o al revés, sin ningún tipo de activación fisiológica, si nos sentimos fuertes, débiles, capaces, incapaces, competentes, incompetentes, a este nivel. Bien, y tenemos preguntas que no voy a ir con detenimiento, pero básicamente para cada uno de estos componentes hay una escala en la que dice va de extremadamente improbable a extremadamente probable, y preguntas en cada uno de esos componentes, como por ejemplo, en la expresión, ¿qué probabilidad hay si alguien dice que siente ira de que sonría? Y entonces uno elige entre el 1 y el 9. Decidme una. El 1. Que llore. La ira, que llore. El 3. Vale, exactamente. Algo ahí, de acuerdo. Sin embargo, si fuera que quiera dañar, pegar y herir. El 8, el 9, efectivamente. La primera pregunta que podéis haceros es, ¿pero esto hay sistematicidad? ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta es sí. Hay análisis al final, después de toda esta base de datos de 30 y pico grupos en total, análisis que nos dicen hasta qué punto la gente coincide o son coherentes, y los resultados son altos. Luego sí,
Sí, estamos de acuerdo más o menos en esto, en cómo evaluar estas características. Y aquí hay una matriz que podría representar el tipo de perfil que obtenemos, que si os acordáis de cómo era el de las metáforas, este es muy parecido, solo que en este lugar en la celda lo que tenemos es la media de la puntuación entre todos los hablantes que han puntuado esas palabras para esas características. ¿De acuerdo? Todos estos análisis están ahora recogidos en este libro que acabamos de publicar. Y algunos de los ejemplos que os voy a dar a continuación, por tanto, son de trabajo que he hecho yo misma y que pertenecen al libro, y otros son otros compañeros que también lo han publicado aquí. Si os gusta, lo que recomiendo es que le digáis a vuestros profesores que compren el libro, porque es demasiado caro para que lo compréis vosotros posiblemente, pero es un libro muy interesante. Creo que os puede realmente interesar si queréis saber más acerca de qué significan las palabras en los distintos idiomas del mundo. Aquí hay algunas de las cosas que podemos investigar. ¿Qué rasgos o en qué rasgos se parecen o se diferencian un concepto y otro concepto? ¿En qué dimensiones varían unos términos de otros? ¿Qué dimensiones son más importantes para una determinada emoción? ¿Cómo se agrupan los términos en función de su similitud? ¿Qué términos se parecen más y cuáles se diferencian más entre distintas lenguas? Y las diferencias semánticas que podemos observar que se pueden explicar gracias a la cultura. Y es posible que no me dé tiempo de verlas todas. Y en este caso confío en que Iraidi me pare si en algún momento ya estoy hablando demasiado. Pero dejadme que os ilustre al menos algunas de ellas, ¿de acuerdo? En primer lugar, rasgos en los que se parecen o diferencian dos conceptos, o lo que es lo mismo, diferencias entre términos que supuestamente son equivalentes entre dos idiomas. Un ejemplo, la palabra frustración en inglés, frustration en inglés, frustración en francés, ruso y alemán, significan diferentes cosas. ¿Por qué? Porque en inglés implica que hay un alto grado de potencia y expresividad asociado a la emoción, mientras que esto no existe en ninguna de las otras. Es decir, que en inglés I'm frustrated, significaría algo así como estoy enfadado, I'm angry, mientras que en español me siento frustrado, básicamente significa me siento bloqueado. Voy a moverlo un poco. Vale. Algunos de los rasgos que hemos visto que caracterizan estas emociones. Enfadado, requiere una respuesta inmediata. Estos son rasgos estadísticamente salientes en nuestro cuestionario. Hablar más fuerte y rápido, una postura erecta, sentir calor, respiración rápida, pulso acelerado. Mientras que en francés, alemán, ruso, español, sentirse débil o degradado, querer retirarse, querer ocultar la emoción, cerrar los ojos, las manos a la cara, puede durar bastante más que la inglesa. Y por tanto, frustrated en inglés es más o menos algo así, mientras que frustrado en español es más o menos algo así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si miramos dentro de un mismo idioma? No dos idiomas diferentes. Aquí debería haber más similitud entre los términos, es la misma palabra al fin y al cabo. Sin embargo, cuando la miramos en distintos países también observamos diferencias. Un caso de este ejemplo que estamos ilustrando sería serenidad, sérénité en francés, en Canadá y en Gabón. Y lo que observamos es que es más positiva, esta palabra es más positiva en Canadá que en Gabón, donde tiene un carácter más neutro. Lo que es muy interesante de esta observación es que los investigadores que llevaron a cabo el estudio habían hecho previamente un estudio de las caras, en las que les habían dicho a personas de ambos países que posasen serenidad. Y en ese momento encontraron algo que no supieron cómo explicar hasta que no hicieron estudio lingüístico, que es lo siguiente: la cara prototípica de serenidad en Canadá tiene más sonrisa, es más positiva que la cara de serenidad en Gabón. Siguiente pregunta. Otras cosas que podemos hacer. ¿En qué dimensiones varían unos términos de otros? O lo que es lo mismo, dimensiones de variación afectiva que son de carácter universal. Cuando aplicamos Dimensional Analysis, análisis dimensional o reducción de la estructura a dimensiones sobre nuestra base de datos, lo que encontramos es que todas estas expresiones de las emociones varían o son, se oponen y se relacionan en función a 4 dimensiones fundamentales. Valencia, que quiere decir si las emociones en este caso son positivas o negativas. Activación, en inglés se dice arousal. Quiere decir si las emociones
son activadas o te desactivan. Potencia, si uno se siente capaz y voluntarioso para intercambiar y mezclarse con el entorno, o por el contrario son emociones en las que uno se siente débil y quiere alejarse. Y por último, novedad, que es una dimensión que separa entre las emociones motivadas por algo que no esperábamos o algo que sí esperábamos, básicamente. ¿De acuerdo? Lo que es muy interesante de esta estructura dimensional es que hace ya bastante tiempo Osgood había dicho que todo el lenguaje tiene a nivel connotativo una estructura que se caracteriza por exactamente las 3 primeras dimensiones: valencia, activación y potencia. Con lo cual, botella tiene un valor en valencia, activación y potencia. Charla también. Presentación, emoción. Todas las palabras tienen un valor connotativo en estas dimensiones. Y la explicación que ahora podemos añadir a la observación de Osgood es que esas son las dimensiones connotativas del lenguaje, porque esas son las dimensiones de la experiencia emocional. Estas son las 4 dimensiones con las que nos movemos para vivir las emociones, en cierta manera. Bien. ¿Cuáles son más importantes de estas que hemos visto para una determinada emoción? Y aquí solo quiero poneros un ejemplo. La de la palabra desesperación, en todos los idiomas que hemos investigado. En este eje, en el eje horizontal, encontramos la valencia. Y como veis, hay un punto muy localizado para todos los idiomas. La desesperación es una emoción negativa, está por debajo del 0, ¿de acuerdo? Para todos los idiomas, todos más o menos bien alineados en cuanto a negatividad. Sin embargo, en cuanto a activación, hay una enorme variabilidad. Y podemos encontrar arriba del todo el español de Chile, Perú y de España, donde la desesperación tiene una activación altísima. Y abajo, con una activación muy baja, Canadá, Quebec, el francés, donde la desesperación es más bien algo así, désespoir. Aquí tenemos una desesperación, la palabra desesperación próxima al significado de la palabra exasperación, mientras que aquí está próxima a desesperanza. ¿Vale? ¿Cómo se agrupan los términos en función de su similitud? Esto lo sabemos haciendo cluster analysis o análisis de aglutinamiento, creo que se dice en español. Básicamente esto es con todos los datos de todos los idiomas. Y lo que observamos es, en este análisis, que en un análisis de clúster como esto, lo que vemos es que las palabras que están juntas se parecen mucho y las que están más separadas se parecen menos, ¿de acuerdo? Y lo que observamos es una primera división entre palabras positivas y negativas, naturalmente, y luego dentro de las negativas hay un clúster relacionado con el miedo, otro con la tristeza, otro con la ira, lo cual se parece efectivamente mucho a los postulados de las emociones básicas, más o menos. Bien, ¿qué palabras se parecen más entre idiomas y qué palabras varían más de un idioma, entre idiomas? Es la misma pregunta, solo que vista desde 2 ángulos diferentes, pero es la misma pregunta en última instancia. Esto lo podemos investigar viendo las correlaciones entre la palabra alegría en nuestros 23 idiomas, la palabra felicidad en nuestros 23 idiomas y así. Si la correlación es alta, quiere decir que hay pocas diferencias. Si la correlación es baja, quiere decir que hay más diferencias entre esas palabras. Y vemos, porque el cutting point, el punto a partir del cual se considera que una correlación es alta, es punto 8. Así que vemos que casi todas tienen punto 8. Ningún problema. Quiere decir que a pesar de esa intuición que tenemos de que no, cada uno habla más o menos su idioma y nada tiene que ver, no es cierto. El significado de estas palabras emocionales en nuestros 23 idiomas se parece bastante. ¿De acuerdo? Las correlaciones son de 8 en adelante. Menos desdén y compasión. Y una pregunta más. ¿Son las emociones básicas más estables entre culturas que las emociones sociales, como la vergüenza o la culpa o el orgullo? Y la respuesta es no. Como podéis ver aquí, las básicas efectivamente son estables, pero no más que algunas de las sociales. Luego realmente no, esa diferencia que algunos psicólogos sugieren que existe, el lenguaje al menos no sustenta que sea el caso. Y finalmente, diferencias semánticas debidas a la cultura. Recuperamos el concepto de individualismo y colectivismo. Y vamos a verlo ahora en la comparación del significado de la palabra felicidad en Estados Unidos y en Japón. La felicidad
En Estados Unidos se entiende como algo que ocurre cuando uno tiene control sobre las circunstancias de su vida, mientras que en Japón tiene más que ver con el sentirse integrado y adaptarse al medio. Al mismo tiempo, el componente fisiológico asociado a esta emoción en Estados Unidos se parece a la fisiología del orgullo, mientras que en japonés se parece más a la filosofía del amor. Otro ejemplo, esta vez la palabra vergüenza entre China y Estados Unidos. Y en este caso vemos lo siguiente. En ambos idiomas la vergüenza es algo negativo, pero en la cultura colectivista, igual que pasaba para la ira entre inglés y español, la vergüenza también es más negativa en la cultura colectivista que en la individualista. Y finalmente, un caso que no son dos idiomas, es el mismo idioma y es el mismo país, pero culturalmente el norte y el sur de Italia son muy diferentes. Si hay algún italiano aquí, seguro que puede confirmarlo. Y hay estudios que sugieren que el norte de Italia es más individualista, el sur de Italia es más colectivista. Y por tanto, el significado de la palabra orgoglio en italiano, en el norte esa palabra se dice que se siente cuando alguien ha hecho algo bien, mientras que en el sur puede ser lo que uno ha hecho o lo que han hecho otras personas de su círculo. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar porque es ya mucha información. Bueno, resumimos por tanto. ¿Qué comunican, después de todos estos ejemplos, qué comunican estas palabras? Nos comunican que tenemos modelos prototípicos de la experiencia emocional y que esos prototipos de experiencia emocional lo que reflejan es un conocimiento enciclopédico del mundo. Tenemos información asociada a estas emociones pertenecientes a todos y cada uno de los componentes de la emoción que la psicología nos dice existen y son la base, los bloques con los que construimos la experiencia emocional. Toda esa información está capturada por las palabras literales que usamos para nombrar las emociones. ¿Significan lo mismo en diferentes idiomas? Pues hemos visto, no son respuestas contradictorias, sino una realidad compleja. Existe mucho de universalidad. Existen dimensiones afectivas comunes a todos, son las mismas: valencia, potencia, activación, novedad. También la posición de las distintas palabras en ese espacio de 4 dimensiones no varía mucho, es bastante estable. Y también vemos que los clusters, los grupos que se forman de palabras, son más o menos los mismos en todos los idiomas. Luego hay cierta homogeneidad, lo cual no quiere decir que seamos idénticos, naturalmente no, y hemos visto muchas de esas diferencias. Hemos visto variación, por ejemplo, diferencias semánticas entre términos que supuestamente significan lo mismo: frustración en inglés y en español, desesperación en francés y en español, serenidad en el francés de Gabón y de Canadá. ¿Os acordáis? Y también diferencias debidas a rasgos culturales. Invocando el concepto de un continuo entre colectivismo e individualismo, hemos visto que podemos explicar diferencias observadas dentro de una misma lengua, como por ejemplo el orgullo italiano, y también entre diferentes lenguas, como la felicidad en inglés y japonés, la vergüenza en chino y en inglés. No voy a entrar en esta diapositiva en concreto, pero básicamente existen convergencias entre los dos métodos que sugieren que con los dos tipos de metodologías podríamos llegar al mismo tipo de caracterización de la ira en cuanto a la activación fisiológica que le es pertinente, los comportamientos que están asociados a ella y la expresividad. Y los resultados que obtenemos utilizando una metodología o la otra son congruentes. Esto es muy interesante con efectos de triangulización de resultados. Y finalmente, unas conclusiones sencillas, porque hemos dado mucha información, pero si quisiera que recordaseis algo, esto es lo que quiero que recordéis. El estudio del lenguaje emocional, como no podía ser de otra manera, nos informa sobre cómo representamos las emociones. Y ese lenguaje emocional lo podemos analizar tanto a nivel literal como a nivel metafórico. Y hemos visto estudios que integran, en una perspectiva interdisciplinar, una metodología lingüística influida por un marco teórico heredado de la psicología de la emoción, lo cual nos permite enriquecer el marco teórico que estamos utilizando para describir los fenómenos que observamos, pero al mismo tiempo
testar empíricamente con nuestros datos lingüísticos predicciones que uno tendría que hacer en función de estas características que vienen de la antropología o de la psicología cultural. Luego conseguimos triangular resultados en distintas disciplinas. Y segundo, esa representación que sabemos que hacemos de las emociones nos dice que tenemos un conocimiento enciclopédico y corporeizado de las emociones y que revelan tanto aspectos comunes que suponen de alguna manera el marco. Gracias a que todos tenemos este marco común, podemos también identificar variaciones entre los distintos términos y entre las distintas culturas, entre lenguas y entre culturas. Si no tuviéramos un marco común general, no podríamos compararnos porque no tendríamos 13 comparaciones, no tendríamos el punto de referencia para podernos comparar. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Volviendo a la pregunta original del principio, ¿tenemos todos el mismo idioma emocional o hablamos cada uno un idioma emocional diferente y no podemos comunicarnos? Ni una ni otra, naturalmente. Un poco la respuesta está en medio. Hay solapamiento entre nuestros lenguajes emocionales que reflejan en cierta manera también la característica cultural individual de cada comunidad. Para terminar, simplemente me gustaría hablar de una emoción en particular, que es la gratitud. Y en este caso, pues me gustaría agradecer a los compañeros con los que trabajo en estos estudios, Ana Orgakova para el estudio de las emociones con metáfora, Johnny Fontaine y Klaus Scherer, psicólogos en el estudio GRID, por supuesto a la profesora Incharralde, que me ha invitado a venir, a su equipo, y también a vosotros, gracias por estar aquí y por vuestra atención. Bien, muchas gracias. Sin duda ha sido interesante, sugerente y aparte de que todos ya estamos, todavía no estamos todos dispuestos a participar. Bien. Ahora que estamos ya, creo ya todos los que queremos y podemos participar en el debate, es un momento. No sé si se les ocurren cosas que les hayan quedado en el aire, sugerencias, ideas que se les hayan planteado, problemas, en fin, es un momento. Mami. Bueno, yo quería darle las gracias porque ha sido la verdad que una charla muy amena y muy instructiva. Y a mí me ha quedado una duda con respecto a lo de triangulización, porque yo lo que entiendo es que de los resultados que estáis sacando no se dan evidencias a favor de que haya una diferencia entre emociones básicas y sociales, ¿no? Quiero decir que a mí me habría gustado que hubiera una evidencia, ¿no? Pero que no he visto en ninguna ni en las metáforas, ni en la comparativa, ni en nada, que realmente la vergüenza sea intrínsecamente diferente de la ira o que haya una diferencia entre esos dos tipos. Y si se puede seguir por ahí, ¿no? A ver si... Quiero decir, en la psicología no hay una uniformidad de opinión al respecto y entonces, pues bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues efectivamente, en psicología, dependiendo del color de psicología que uno mire, pues se encuentra que se consideran que las emociones sociales son muy, muy diferentes o son menos diferentes. Pero la triangulación a la que me refiero es la triangulación que logramos nosotros con estos dos estudios. Y los dos de manera coherente, bueno, las metáforas es que no las hemos estudiado todavía para la vergüenza. Esa es la siguiente parte. Pero para otras emociones sí lo vemos así. No parece que haya diferencia en cuanto a especificidad o variación más en las sociales que en las básicas. En cuanto al significado de las palabras, otro tema sería ver si en las expresiones faciales, en los comportamientos, que ya es el ámbito de la psicología propiamente dicha, pero en tanto en cuanto el lenguaje o el significado de las palabras nos informan de cómo conceptualizamos esas emociones, efectivamente no parece que haya más variedad en las sociales que en las básicas. Si los psicólogos nos quieren atender, a lo mejor tendrían algo que aprender también acerca de algunos de los postulados que están proponiendo.
Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Álvaro San Pedro. Quiero agradecerle la conferencia que ha dado y lo que quería consultar es más relacionado con la psicología en relación al afrontamiento en el tratamiento de este tipo de emociones. Dependiendo del país, cultura o tradición, la atención por parte de los especialistas debería ser diferente, ¿no? Si es colectivista, menos colectivista, ¿puede ser? Pues imagino que sí. La respuesta. Gracias. Gracias por la pregunta. Por desgracia la respuesta va a ser en cierta manera decepcionante, porque como no soy psicóloga clínica no conozco qué se hace, pero puedo responder intuitivamente como que supongo que debería hacerse. Efectivamente, si la experiencia de la ira es diferente cualitativamente en una cultura individualista, en una cultura colectivista, habrá que y hay una desregularización, una dysregulation, no funciona correctamente la experiencia de la ira en esas culturas. Debería haber una terapia adaptada a lo que tiene sentido en ese grupo, efectivamente. Si el daño es mucho mayor, por ejemplo, en la experiencia de la ira, la experiencia de la vergüenza es más dañina en una cultura colectivista, se debería prestar mucha más atención a las personas con problemas con esas emociones en esas culturas, por ejemplo, que en otras. Y las estrategias para hacerle frente a ellas deberían estar adaptadas, naturalmente. Hola, buenas. Pues también muchas gracias por la estupenda charla. Yo tengo dos preguntas, una muy difícil de contestar y otra muy fácil. La primera es ¿en qué se diferencian las emociones de los sentimientos? Que a lo mejor es fácil de contestar, pero a mí me parece muy difícil, tengo mucha curiosidad por ver si me lo puede aclarar. Y la segunda es que me he quedado con ganas de conocer alguna otra metáfora conceptual. Ha explotado mucho la de la ira es fuego. ¿Cuáles otras han descubierto o se manejan habitualmente de ese estilo, ¿sí?, en el ámbito de las emociones? ¿Para la ira? Para la ira la metáfora conceptual era la ira es fuego, ¿no? Sí. ¿Qué otras metáforas conceptuales han descubierto? ¿Sí? Vale. Pues de hecho la segunda pregunta es más fácil de responder. A ver, de hecho me podía... esto vamos a tardar mucho, pero si lo hago así no. Estas son algunas de las otras que hemos descubierto, que yo creo que no lo he explicado bien, pero básicamente la ira como fuego. Bueno, las digo de viva voz. La ira como fuego o como fluido a presión dentro del cuerpo, como animal, como enfermedad. Para otras emociones. Vale. Pues por ejemplo, yo personalmente no he estudiado otras emociones todavía, entonces lo que puedo hacer es citar trabajos de otros colegas que sí lo han hecho. Nosotros nos hemos centrado en la ira de momento, porque como hemos hecho un zoom en la categoría para ver distintos tipos de ira, se nos ha ido todo el tiempo en ese esfuerzo. Pero por ejemplo, para la vergüenza está asociada también con enfermedad, con ocultación, con peso. Todas las emociones negativas están asociadas con peso, por ejemplo. ¿Qué más? Y muchas de ellas todas las que tienen un componente de actividad, es decir, todas aquellas que son altas en potencia, están también asociadas con la metáfora del fluido a presión dentro del cuerpo, porque son aquellas que nos impelen a actuar, y por tanto esa metáfora también aplica a esos conceptos. Pero esto, como digo, es refiriéndome al trabajo de otras personas, que nosotros no lo hemos hecho todavía. Nuestro siguiente proyecto es precisamente sobre las self-conscious emotions, o las emociones sociales como la vergüenza, la culpa, los remordimientos, el bochorno, pero aún está sin hacer. Esa pregunta la podemos revisitar dentro de un año. Y ahora viene la pregunta difícil, que es: ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La primera clarificación: no hay acuerdo acerca de si hay diferencia o no. Entonces, en nuestro grupo de investigación observamos que es interesante distinguir entre estos dos conceptos por lo siguiente. Los sentimientos son todo
Los sentimientos son lo que sentimos, y lo que sentimos incluye desde hambre y dolor y calor y sed hasta ira y furia y decepción y amor. Entonces, el sentimiento, para nosotros, la palabra sentimiento se refiere a cualquier cosa que podamos sentir, sea de orden afectivo o de orden fisiológico o como sea. Y en muchos casos esas palabras tienen, a nivel semántico, son más planas. Por ejemplo, fuerte o débil. Nos informan solamente acerca de potencia. Bien y mal, como sentimientos, nos informan solamente acerca de valencia. Excitado, que podría decir, ¿eso es una emoción? No llega a ser una emoción, solamente nos informa acerca de arousal, activación. Pero semánticamente son limitadas. Para nuestro gusto, el término emoción debería reservarse para aquellas unidades léxicas o para aquellos fenómenos codificados lingüísticamente con el lexema que semánticamente comprenden información de los 5 componentes. Es decir, una palabra podrá considerarse una palabra nombre de emoción en la medida en la que contenga información relativa a aspectos cognitivos, comportamiento del cuerpo, tendencias a la acción, rasgos expresivos de esa experiencia y sentimiento general que uno tiene. Bien, mal, fuerte, débil, excitado, relajado, básicamente. Con lo cual esto es un continuo, no es como todo en semántica y en conceptualización, no es un sí o no, es un continuo. Pero en ese continuo podemos distinguir palabras semánticamente complejas y a esas queremos darle el nombre de emoción propiamente dicha, y otras que son semánticamente más planas y a esas queremos darle el nombre de sentimiento. Entonces, en ese sentido, hay diferencia entre amor y enamoramiento, por ejemplo. Pues eso es una cuestión empírica. Yo ahí veo el amor, sin duda, es una palabra emocional, porque ya hemos visto que tiene información de todo eso. Enamoramiento, evidentemente, tiene más del componente cognitivo, porque hace referencia a lo que pasa para llegar a sentir el amor, es el empezar a sentir no sé qué hace algo, y es una cuestión empírica si también incluye información acerca de los otros componentes. Yo creo intuitivamente, como conocimiento nativo del idioma, que sí. O sea, las dos son emociones, aunque distintas, ¿no? Vale. Pero las dos son emociones. Las dos serían emociones, aunque sean emociones distintas, aunque sean de la misma familia. La percepción es como... el sentimiento es como una percepción interoceptiva. Es como te percibes a ti mismo por dentro. Es el amor. No, la percepción de cómo te sientes. No puede estar enamorado 40 años y no tiene ninguna función, ninguna... Yo te digo que el sentimiento es solo la percepción interoceptiva. Cómo te sientes por dentro. Y la emoción es eso y todo lo demás. Cómo funciona tu corazón, cómo estás... Ya ven ustedes que la primera fila está inquieta. Y sigue inquieta. Un sentimiento. A mí también me ha gustado mucho la conferencia, me interesa mucho la cuestión de los sentimientos, y voy a preguntar por algo más concreto y que a lo mejor pues no os habéis planteado, pero bueno, a mí me ha interesado en relación con sociedades más individualistas o más colectivistas. Lo que creo que está bastante claro, que yo no estudio estas cuestiones, es que, por ejemplo, la sociedad española está evolucionando de una sociedad más colectivista a una sociedad más individualista. Entonces, la pregunta es si alguien ha estudiado, os habéis planteado estudiar, o tú misma como de formación profesional, has podido ver cómo las metáforas van cambiando a lo largo del tiempo, porque una cosa que sí que me interesa en los últimos años es que hay muchas metáforas nuevas en la sociedad española. Entonces, ¿nos puedes decir algo en relación con este tema? Pues me encantaría podértelo decir, pero es que no lo he investigado. Es una pregunta fantástica y es uno de esos temas candentes que efectivamente uno quisiera poder hacer también. Me hace falta otra vida, porque ya no me da para más. Pero es efectivamente, qué pregunta y qué tema tan interesante. Eso deberíamos poderlo hacer y posiblemente efectivamente viésemos diferencias, porque se sabe que efectivamente España ha cambiado en el índice de colectivismo con respecto a los años 40, 50, con respecto a ahora, hacia el individualismo, efectivamente. Y de hecho, muchos de los índices de antes se han tenido que revisar y ocupamos una posición diferente. Pero que hasta donde yo sé,
por desgracia, todavía nadie ha investigado si ha cambiado las metáforas asociadas a estas emociones a lo largo de este tiempo, cómo, y que las hayan interpretado recurriendo a este concepto de individualismo colectivismo. Creo que está sin hacer. Hola, buenas. Yo quería preguntarte si, además de estas expresiones lingüísticas, espérate, que no sé qué estoy haciendo mal ahora, si habéis buscado el contrario, o sea, una función terapéutica. No sé cómo decirte, si tienes para explotar, ¿qué se le puede decir a esa persona para provocar en ella justamente lo contrario, ¿no? Y que baje. Pues nosotros no lo hemos hecho, no hemos explorado aplicaciones terapéuticas de este tipo de información, pero podría ser. El ejemplo del libro es una aplicación terapéutica, ley, casi folclórica, de este tipo de pensamiento metafórico. Es queme usted su emoción a través de quemar la hoja de la higuera. Sí, pero como lingüista se pueden encontrar también expresiones que ayuden a eso, ¿no? Creo, sí, no me acuerdo los autores, pero tengo artículos localizados en los que efectivamente exploran cómo las metáforas pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. Es decir, invitar a la persona a a repensar, exactamente, a reconstruir la experiencia a través de otras metáforas, es decir, para efectivamente ayudarle a cambiar la experiencia que está teniendo. Si trabaja sobre ese tema, no. Bueno. Si no, podría encontrar los artículos y mandarlos también, pero sí. Casi prefiero vale. pasar el micrófono que hacer Si lo he entendido bien, el estudio se basa en expresiones frecuentes y corpus y estadísticas, que por cierto habrá que ponerse las pilas en estadística, en conocimientos estadísticos para trabajar en esto, aparte de en informática, con lo cual la lingüística se complica bastante. Pero lo que quería decir es que si es un estudio de expresiones, las expresiones más habituales, más centrales, más abundantes en los corpus, estadísticamente, ¿qué puede aportar o qué nos puede decir con respecto a la creatividad lingüística? Es decir, a las expresiones que precisamente deben ser creativas o inhabituales, pero de alguna manera exitosas, porque pasan a ser, no sé, celebradas o significativamente son significativas dentro para la expresión de nuestras emociones. O sea, sobre el lenguaje poético hay alguna posible aplicación a la creatividad lingüística del lenguaje poético. Pues nosotros es verdad que no hemos investigado específicamente el lenguaje poético, no nos hemos ido a un corpus, por ejemplo, literario, no nos hemos ido a un corpus de poesía, propiamente dicho. Esto es cierto, no lo hemos hecho así. Pero el método en sí no excluye la posibilidad de captar también expresiones no convencionales. Y de hecho, muchas de nuestras expresiones no son convencionales, porque no hemos visto todas las expresiones que existen en el corpus. Eso es literalmente imposible. Lo que hemos hecho es una cata arbitraria, es como una toma de datos de 1000 extraídas aleatoriamente. Y en esas 1000, por tanto, como el método es, digamos, ciego, no la seleccionamos a mano, sino que es una extracción arbitraria, cabe la posibilidad de encontrar expresiones convencionales y otras que son figurativas creativas, porque nuestro punto de entrada es simplemente la palabra emocional, ira o rabia o furia, y en torno a esa palabra hay construcciones creativas y hay construcciones convencionales. Luego, en principio, el método no excluye la posibilidad y nosotros tenemos también creativas. Dicho eso, sin embargo, efectivamente sería interesante a lo mejor investigar en un corpus exclusivamente de textos más poéticos, más creativos, cómo varía esa representación. Y eso sería un estudio interesante también, efectivamente. Yo deduzco que las metáforas, en última instancia, porque estos estudios se han hecho por otras personas en otros contextos, las metáforas al final son las mismas,
pero se utilizan, se explotan de otra manera. Y ahí viene la riqueza y el genio creativo del autor. Lo que yo quiero preguntar me parece que tiene relación con la transparencia que te has saltado, así aprovechamos para que la expliques, pero quería hablar un poco de las lenguas en contacto. Entonces, has puesto el ejemplo de Ghana, del francés, ¿no? Bueno, luego si quieres explicas con la transparencia si ya tienes la explicación hecha, pero lo que me pregunto yo, ¿no?, son en sitios donde habéis hecho el estudio en una de las lenguas, pero son bilingües o trilingües o lo que sea, si hay cierta influencia o si habéis visto diferencias. Pues sí. Vamos a ver, y como es sobre vasco, te voy a poner la transparencia porque te va a gustar. A ver. Mira, concretamente es un estudio que realizamos con un equipo, con una psicóloga de San Sebastián, y es sobre la palabra desesperación. Entonces, básicamente, miramos la palabra desesperación en español y la palabra tzipena, desesperación, en vasco. Y entonces miramos en primer lugar desesperación tal como se entiende por hablantes de español del País Vasco, hablantes de español de Murcia, hablantes de español de Chile. Y también miramos en el País Vasco la palabra tzipena. Y entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar más similitud? ¿Entre las dos lenguas dentro del País Vasco porque comparten la misma cultura? ¿O vamos a encontrar más similitud entre las tres versiones de español porque comparten la lengua? Y la respuesta es entre las lenguas. Es decir, el significado de desesperación, la mayor similitud se encuentra entre el País Vasco, Murcia y Chile para el significado de desesperación. Y sin embargo, desesperación en español no está correlacionado altamente con tzipena, con el significado de la palabra en vasco. Pero lo interesante para dar respuesta a tu pregunta es, si te fijas, el grado de correlación. Mientras que el español de Chile y de Murcia no tiene nada que ver, estamos a punto 4, con el significado de tzipena en euskera, el español que se habla en el País Vasco sube hasta el punto 7, casi el punto 8. Luego hay una aproximación entre el significado de desesperación en el País Vasco y tzipena en el País Vasco. Y ya como no hemos manipulado esta variable de manera experimental ni sistemática, no sabemos si es un fenómeno de contagio cultural, que es lo que le gusta decir a los psicólogos, si es un fenómeno de aproximación semántica, que es lo que nos gusta decir a los lingüistas, o si esa distinción realmente tiene sentido, porque cuando hay una diferencia lingüística también hay una diferencia cultural. Pero efectivamente hay una aproximación entre el significado de esta palabra con respecto a otra lengua que se habla en esa región. Decía, quería que explicaras esto, pero también por lo del ejemplo de Ghana y el francés de Ghana y sí, lo que sería, ¿no? En el caso de Canadá tenía las sorpresa y en el Ghana no. Y muchas veces igual puede ser con un, no sé cómo llamarlo así, las lenguas o el substrato cultural que puedan tener, ¿no? Sí, en ese caso no lo he relacionado directamente como explicación cultural porque no teníamos una explicación cultural. En otros contextos se ve claramente que podemos traer a colación un marco teórico que explica el resultado. En este caso, el equipo que lo hizo, que no es un estudio mío, el equipo que lo hizo, lo describe, pero no lo explica. Porque para ellos lo que fue muy interesante es simplemente que el estudio lingüístico les explica los resultados previos que tenían sobre la gestualidad. ¿Por qué es más positiva la serenidad en Canadá que en Gabón? Eso seguimos sin saberlo. En Gabón, sí, bueno. A ver de qué forma se oye mejor. Pues dos cuestiones que casi son muy parecidas. ¿Puedes ampliar algo más o a ver sobre el tema que comentabais de las diferencias que hay entre Estados Unidos y Japón con las emociones y los sentimientos? Luego también era Estados Unidos y China, las emociones y los sentimientos, y luego la parte esta también, al ser mencionadas estas dos, pues digamos lingüística con el gobierno que tienen, si tienen algún tipo de relación y la forma de sentir.
Pues más datos para otras emociones, por desgracia, no te puedo dar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los análisis. Entonces no puedo ilustrar este caso con otros ejemplos porque aún no lo sabemos. La base de datos que tenemos es inmensa. Tenemos 37 estudios, 23 países, 23 lenguas, 27 países y 24 emociones. La podemos analizar para el resto de nuestros días, pero está sin hacer todavía. Hemos hecho solamente una cata, que son los estudios que he estado comentando. No puedo darte, por tanto, ejemplos de otras emociones en los que este constructo del individualismo colectivo podría explicar también las diferencias que encontramos a otros niveles, por desgracia. Bueno, pero con respecto a la segunda parte, algo que se observa que por lo general parece que ocurre, porque en países más colectivos, con un tipo de gobierno menos libre, la lingüística va más hacia algún sitio. Pues el parámetro régimen político no lo hemos metido en el análisis. Lo que deduzco que estás reconstruyendo, en cierta manera, es los regímenes democráticos favorecen el individualismo, los regímenes dictatoriales favorecen el colectivismo. Esto es cierto en general, no porque lo digamos nosotros, porque se ha observado previamente que hay una correlación efectivamente entre un régimen político y un... Pero nosotros no hemos analizado esa variable con nuestros datos semánticos, con lo cual sería una imprudencia por mi parte decir efectivamente en los países con un régimen político X observamos estos fenómenos lingüísticos. Está sin hacer, no debería decirlo. Pero como referencia a una correlación entre rasgos culturales y régimen político que no pertenece a mi ámbito de investigación, efectivamente esa correlación existe. Y ya está. Pues yo también tengo alguna duda, a la inquietud de la primera cita, alguna duda y alguna sugerencia, pero una muy básica. ¿Cómo diferenciar emociones distintas? Quiero decir, en este caso probablemente más que en otro, la perspectiva del observador o de los observadores está dentro del análisis, manipulando el análisis. El ejemplo claro de frustración, la comparación de frustración en inglés y en español, me llevaría, por ejemplo, a mí, sin haber oído la charla, como informante ingenuo, a decir que, como hablante de español, frustración no es una variación de ira, sino de desesperanza. Es decir, que todo lo que se refiere en español, que has expuesto también, a frustración, todo, metáfora conceptual, desde mi punto de vista de informante ingenuo, estaría en el estudio de otra emoción. Quiero decir que es cierto que has hablado del continuo. Es decir, lo que estoy diciendo es que la perspectiva del observador, no de tu lengua materna, sino de la lengua de intercambio, probablemente ha afectado el asunto. Pero que desde mi punto de vista, es cierto que hablas de el continuum, un gradiente, etcétera, pero aunque la delimitación categorial de las emociones respondería más bien a una lógica difusa, un modelo de prototipos, etcétera, tal como se ha presentado y tal como está elaborado, por ejemplo, Green, que responde a un modelo categorial, lógico-veritativo. Pues, con lo cual, la pregunta, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo distinguir lo que es variante de una emoción de emoción distinta? Muy bien, pues magnífica pregunta, porque así podemos elaborar un tema que es importante. Efectivamente, como punto de entrada, asumimos diferencias entre emoción A, B, C, D, hasta las 24 que tenemos, y decimos son emociones diferentes. Y cuando hacemos el estudio enfocando solamente en la ira y vemos frustración, ira, rabia, decimos todas estas son tipos de ira. Y ese es nuestro punto de entrada,
que asumimos como investigadores, y efectivamente estoy de acuerdo, influidos por el hecho de que pensamos en inglés porque es la lengua del intercambio internacional científico, llegamos con la predisposición de pensar que la frustración es eminentemente un término de la ira. ¿Qué ocurre? Que el estudio tiene ese punto de partida, pero después nos permite evaluar si esos puntos de partida son así o no, porque con esta base de datos lo único que tenemos que hacer es un análisis de clúster, por ejemplo, o de correlaciones semánticas, y simplemente ver si efectivamente nuestro punto de partida, que era decir que la frustración pertenece a la categoría de la ira, es así o no es así, y entonces vienen las sorpresas. Luego, el método efectivamente empieza en el punto A, pero al final nos permite address the question, responder a la pregunta y dar respuesta a este mismo tipo de cuestiones. Sí, es un punto de partida, y después la respuesta viene de los datos propiamente dichos. Tenía otra cosa que decir y se me ha olvidado. Bueno, pero espero haber dado... Yo incluiré la misma palabra, en teoría, como es la misma palabra, claro. Que lo mismo. Y claro, que no. Yo tenía la intención de formularla de un poco más radical la pregunta, por encordear un poco más, pero al final me ha parecido que no. Estamos así, claro, es un poco el contraste entre la nomaseología y semasiología. Claro, uno parte naturalmente de la palabra, pero dado el número de lenguas, etcétera, ¿os habéis encontrado con emociones que no estén codificadas léxicamente, lo estén en una lengua, pero no lo estén codificadas en otra? Sí, no con la metodología, porque la metodología parte de la asunción de que tengo este grupo de 24, tradúcemelas en tantos idiomas. Luego, evidentemente, esa palabra en cierta manera existe en todos los idiomas que hemos investigado. Pero en el proceso de llevar a cabo esta investigación, los investigadores de los 27 países en algunos momentos nos dijeron: ¿puedo utilizar el cuestionario para investigar esta palabra que solo existe en mi idioma y no existe en otro idioma? Porque quiero saber cuál es el perfil semántico más parecido en inglés, ya que no existe en inglés. Por ejemplo, toska en ruso. Hay un capítulo en el libro en el que los colaboradores en ruso hicieron el cuestionario con un nuevo conjunto de palabras e incluyeron la palabra toska, que puede ser, pues eso es el problema, no está, se supone que es una language specific emotion, que solo existe en ruso. Y la idea era, la literatura no llega a un consenso acerca si es una palabra que tiene más que ver con la tristeza o con el miedo, o si es, mejor dicho, si es solamente un tipo de tristeza o si es un punto intermedio equidistante entre tristeza y miedo. Y distintos lingüistas dan distintas explicaciones. Entonces aplican el cuestionario para intentar resolver esta pregunta sobre una emoción que teóricamente solo existe en ruso. Y es legítimo, lo hicieron, dar una respuesta que es que efectivamente es un tipo de tristeza dentro del idioma ruso, por ejemplo. Tenía que ser en ruso. Ese alma de lo eslávica torturada, efectivamente. Sí, bueno, ya como anécdota final, sí hay que aportar, yo cuando veía tantos decía, ¿y la querencia? Qué bonito. La querencia es un tipo de emoción muy particular. Bueno, pues lo dejo para que lo aportes a la eso no existe fácilmente, no existe. Sí. Y la ilusión. Es una idea un poco básica. ¿Alguna transferencia cultural del lenguaje metafórico que condicione sentimientos? No sé si me explicamos. A ver si te entiendo. Dímelo otra vez, a ver si te entiendo. No he entendido la pregunta, a ver si te entiendo. Por ejemplo, con el lenguaje metafórico que tú explicabas, sí. Podemos explicar sentimientos y emociones que se dan en determinada lengua o ámbito geográfico. Sí. Y como ahora está todo tan globalizado, puede haber una transferencia de ese lenguaje metafórico que condicione los sentimientos de, a lo mejor, de una cultura que está más otra cultura. Es una posibilidad. Nosotros, de momento, con los 3 idiomas investigados y los 20 tipos de ira investigados, no hemos encontrado diferencias radicales más allá de algunos casos específicos como la parte del cuerpo, pero no hemos encontrado, por ejemplo, vocabulario asociado a un tipo de ira ruso
que solamente ocurre con ese tipo de IRA ruso y no se utiliza en inglés o no se utiliza en español. Eso a ese nivel no lo hemos encontrado. La posibilidad, sin embargo, está ahí, efectivamente, que encontremos borrowings, que cojamos expresiones en inglés, como todo el mundo habla inglés, que cojamos expresiones metafóricas en inglés que nosotros no tenemos, que nos influyan para pensar sobre la emoción de una manera nueva, porque nos crean una estructura cognitiva nueva que nosotros no teníamos. Problema: para el lenguaje de la ira es muy parecido el inglés con el español, con lo cual a lo mejor no va a haber tanta creatividad conceptual en lo que podemos aportar a nuestros esquemas, nada más que con la incorporación de unas cuantas expresiones. Pero la posibilidad existe. Bien, muchísimas gracias a todos. Ya las 9 menos 20 hemos rebasado el periodo habitual de debate y es muy placentero. Estoy convencido de que si a alguien se le ha quedado algo en el tintero, ahora en el pasillo, sería muy amable la doctora Soriano de responderlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.